Y bien, Ricardo Uceda, periodista de investigación que ustedes conocen perfectamente, ha publicado un interesante artículo llamado El Enigma Humala, los verdaderos dilemas del candidato del Partido Nacionalista a la luz de diversas experiencias latinoamericanas, que comienza con una cita a un periodista llamado David Rey, que pertenece a la corriente marxista internacional, en el que señala a este señor Rey que Humala cometería un grave error si renuncia a su programa. Le aconseja aplicarlo sin miramientos, comenzando con un par de medidas audaces en beneficio de los más pobres, convocando simultáneamente a la presión popular callejera. Y entonces a partir de ahí, pues la Asamblea Constituyente y todo lo demás. Algo parecido a lo que de alguna manera se ejecutó en Ecuador, Venezuela y Bolivia. Este artículo pues lo que busca de alguna manera es ver en qué medida están dadas las circunstancias o se puede trazar paralelos entre la circunstancia política de Ollanta Humala y la de estos tres líderes, Chávez, Correa y Evo Morales, y otros presidentes latinoamericanos de izquierda que ahora gobiernan, pero con una línea completamente diferente. Hemos invitado entonces a Ricardo Uceda y también a Carlos Raúl Hernández, que es columnista del Universal de Caracas y profesor de Ciencias Políticas, para hablar en general de este asunto. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ricardo, bueno, quizá podemos comenzar comienzas ahí con estableciendo una suerte de paralelo con Hugo Chávez, con la situación venezolana. ¿Qué paralelo podría haber entre Ollanta Humala y Hugo Chávez? Bueno, que son militares que en algún momento han querido una insurrección, ¿no? En el caso de Chávez, desde que él entra a la academia militar, estaba vinculado a movimientos de izquierda. Su hermano Adán militaba en el MIR, luego se vincula con la guerrilla, y durante toda esta época, hasta la insurrección en el 92, pues tenía una idea es una trayectoria bastante larga de cambiar el orden establecido. Incluso luego del golpe, cuando el 94 es puesto en libertad por el gobierno de Caldera, él inicialmente no quiere participar en elecciones porque está en contra de todo el sistema, y pues dos políticos importantes, Miquelena y José Vicente Rangel, lo convencen de participar, y luego sabemos lo que pasó. En el caso de Humala, él pues también participa en la política subvirtiendo, es un un golpe de Estado, y luego en el camino dice que ha cambiado de ideas, ¿no? El artículo justamente pasa a revista a diversos mandatarios y pues se encuentra, lo cual no es ningún descubrimiento, que hay gente que efectivamente ha cambiado de ideas, ¿no? Claramente Dilma Rousseff y José Mujica, quienes han sido guerrilleros, han estado presos. Mujica tiene 6 balas en el cuerpo y han cambiado de ideas. Pero entonces eso es, ¿no? Que hay similitudes y hay un enigma, porque no sabemos realmente en este momento qué está pasando en la cabeza de Humala. Ahora, Mujica y Dilma Rousseff no cambiaron de discurso, nunca tuvieron un discurso en todo caso contra el modelo económico vigente que Brasil en este momento. Bueno, sí, Dilma Rousseff fue marxista-leninista. Ah, bueno, pero hace 20 años, 25 años. Sí, claro. Pero digamos, está en política hace ya un buen tiempo. Claro, porque ella pasa a otro partido, y pasa al Partido de los Trabajadores, ¿no es cierto? Claro. Y lo mismo cuando en el 85 es amnistiado José Mujica, participa en el Frente Amplio, que tiene una trayectoria larga de participación electoral. O sea, los mandatarios que han cambiado de ideas lo han hecho en el marco de movimientos políticos estables, fuertes, que en este momento pues se plantea un Estado benefactor, pero en el marco de la economía de mercado y en procesos largos. Claro. Entonces, claro, el elemento para dudar más de Humala está en que ha pasado muy poco tiempo. Claro, que este cambio que él anuncia pues genera muchas dudas, y esa es la diferencia con ellos, ¿no? Claro, de acuerdo. Y señor Hernández, ¿usted cómo ve, encuentra algún paralelo entre la situación venezolana, entre Hugo Chávez y la situación peruana actual o Humala? Bueno, creo que en general el pensamiento democrático latinoamericano está muy preocupado por lo que está ocurriendo en Perú, porque si bien todo el mundo puede cambiar, eso... Pero es una de las características de la condición humana.
en el caso de algunos, en concreto, algunos dirigentes latinoamericanos, entre ellos Humala, no hay síntomas evidentes de que ese cambio de discurso corresponda a un propósito verdadero de cambio intelectual. Por lo menos las cosas que he visto de que estoy aquí, sus afirmaciones en relación con las empresas transnacionales, con las mineras, es el mismo parámetro, ¿no? Es el mismo patrón. Es el mismo discurso que pretende agitar en relación con una idea nacionalista normal que podemos tener los latinoamericanos, pero que crea un problema inexistente, porque si uno conoce la historia del Perú, como Perú es un país admirable por la manera como se ha recuperado, se ha puesto sobre los pies después de pasar circunstancias tan terribles. Bueno, decir que Perú es de las transnacionales me parece un exabrupto, sobre todo cuando uno ve cómo ha habido creación de empleo, redistribución de la riqueza, estabilización de la democracia. Bueno, basta con ver el parque automotor en Lima para darse cuenta que es un país que avanza, que crece, que es un modelo latinoamericano de crecimiento económico y de bienestar. Entonces, inventar problemas como un supuesto reclamo de soberanía frente a alguien que la está mancillando, me parece que es síntoma no de un cambio, sino de pretender crear unas bases para después volver sobre ellas en el momento apropiado. Creo que la primera prueba va a ser, a mi manera de ver, estando de acuerdo con todo lo que tú dijiste, el problema de la constituyente, que es la nueva forma de hacer la revolución en la época de la posmodernidad. Ya no se habla de violencia, de guerrilla, de asaltar el poder, sino a través de un discurso hiperdemocrático. La constituyente es simplemente la manera de rehacer el Estado, deshacer y rehacer el Estado como un traje de desastre para el mandatario. Entonces, ¿cómo se vende ese discurso? Bueno, aprovechando la etapa de la luna de miel, que siempre se produce en los primeros meses del presidente, y entonces se lanza la opinión pública contra los partidos y contra las instituciones. Entonces decía, quiero cambiar la Constitución para ponerla al servicio del pueblo, y ahí están los políticos en el Parlamento podridos que se resisten a eso. Y es muy difícil que el sistema político pueda sostenerse frente a ese tsunami que significa un presidente recién electo que amenaza con el tsunami popular a una institución que en general siempre está cuestionada, como ocurre con el Congreso. Entonces, creo que ese es el primer paso. Creo que los peruanos, los analistas, los estudiosos deberían ver sobre todo lo que ocurrió en Honduras, porque ese es el modelo frustrado, ¿no? Como el presidente, porque allí no hubo, como se dice, un golpe de Estado, hay una secuencia de golpes de Estado. El presidente de la República, empeñado en convocar un referéndum que estaba explícitamente negado en la Constitución, bueno, la Corte le ordenó que no lo hiciera, se lo ordenó el Parlamento y él seguía, y lo que constituye un golpe de Estado, porque el golpe de Estado no es solamente movilización de tropas, es cuando un poder del Estado atropella a otro y usurpa sus funciones. Bueno, hasta que llegó el momento de la irrupción militar por orden de los poderes públicos, cuando el presidente iba a ir con una poblada a buscar el material electoral para convocar el referéndum contra las directivas que había recibido de los poderes legítimos. Entonces, bueno, yo creo que hay que estar siempre, y estamos los venezolanos, los latinoamericanos en general, muy pendientes del desenlace que tenga esta situación en el Perú. Bueno, ahí mencionas el caso, en el artículo, el caso de Correa en el Ecuador, ¿no? Como incluso hay un artículo de Ricardo Montaner antes de ser elegido en el que dice, Correa, aunque quiera cambiar muchas cosas, no va a poder cambiar nada porque no tiene mayoría en el Congreso. Sí, es interesante el dato. Antes quisiera comentar, yo creo que sería bueno diferenciar lo que son discrepancias, incluso radicales, con el modelo económico, de lo que serían pues medidas antidemocráticas, claro, y digamos que tienen que ver con alguna forma de trastocar el orden constitucional. En el caso de Humala, él está anunciando cambios en sus planteamientos económicos, pero lo que queda como duda y evidentemente como un riesgo es qué pasaría si él, en un momento en el que ha ganado mucha popularidad por aplicar, por ejemplo, programas sociales muy eficaces,
con un 70 u 80% de popularidad, decide cambiar las reglas de juego. Ese es el momento realmente en el que es difícil que nos podamos poner a decir qué va a pasar, ¿no? La votación para muchos va a ser una cuestión de fe. En el caso de Correa, es singular porque Correa nace pues a la política en el 2005, participa en este movimiento de los forajidos que derroca a Lucio Gutiérrez, es nombrado por el presidente Palacio ministro de Finanzas, Energía, de Economía, dura 4 meses, en ese tiempo toma una gran popularidad, y cuando sale por discrepancias con él, con un discurso económico bastante izquierdista, anti-FMI, anti-transnacionales, ¿no es cierto?, y promoviendo la Asamblea Constituyente, sale elegido, ¿no es cierto?, en segunda vuelta. En ese momento, efectivamente, Montaner y muchos pensaron, y dijeron, como ahora se dice de Humala, que no va a tener mayoría en el Parlamento, y entonces su margen de acción para hacer desmanes económicos, en ese momento no se pensaba de desmanes democráticos, era muy corto. Y dijo, en realidad no va a poder. Entonces, bueno, estamos más o menos confiados, y realmente no pasó así, porque Correa quiso convocar la constituyente, no quiso el Congreso, el Tribunal Constitucional lo apoyó, el tribunal despidió a los 57 diputados, y hubo luego una selección de parlamentarios accesitarios que el gobierno los coordinó, y bueno, pues que cerró el Congreso e hizo la constituyente. Correa era un economista de izquierda, católico, no se podía adivinar que el próximo domingo estuviera planteando poderes para controlar el Poder Judicial y tener control sobre los contenidos de los medios. Entonces, sí, evidentemente... Este sábado es referéndum sobre eso, pues, ¿no? Sí, el 7. Sí, entonces, pues, claro. Es un caso singular, ¿no?, de que realmente es muy importante el factor humano, ¿no? ¿Quién es la persona que estamos eligiendo? Claro. Correa era impensable que una vez en el gobierno tuviera este desarrollo de su personalidad tan autoritaria, impensable, incluso en mandatarios más a su izquierda, más autoritarios. Ahora, claro, el Ecuador venía tú también lo mencionas, en los últimos, creo, 5 presidentes no habían terminado su mandato, venía de crisis política en crisis política, el sistema de partidos estaba prácticamente, digamos, disuelto. Tanto Evo como Chávez, como Correa, nacen en una circunstancia de debilidad, donde se pedía y se esperaba asambleas constituyentes. Bueno, esa no es la situación aquí en el Perú. Esa es una diferencia importante. No, pues. Sí el parecido es que no hay sistema de partidos acá tampoco, no hay partidos fuertes que puedan hacer una resistencia, digamos. Pero tú sabes que hay una cosa que me preocupa mucho a mí, porque la he sentido, ¿no?, un poco con las cosas que leo sobre columnas de opinadores peruanos y de otras partes, es cómo comienza a debilitarse el espíritu democrático de algunos frente a la emergencia de un posible caudillo autoritario, ¿no? Y entonces uno empieza a ver gente insospechada, y me permito decir, don Mario Vargas Llosa, y muchos otros como él, que empiezan a ver virtudes en algo que es sencillamente una amenaza no solo para el Perú, sino para toda América Latina, porque significa, en este caso, la afirmación de un proyecto que es un proyecto transnacional, es un proyecto andino, un proyecto internacional como es el socialismo del siglo XXI. Entonces, uno empieza a ver cómo se le empieza a buscar virtudes, se empieza a ver que no es tan peligroso, que él no va a hacer nada de lo que se dice que va a hacer, y comienza por otro lado, o comienza como han comenzado, como ocurrió en Venezuela y ocurrió en Ecuador y ocurrió en Bolivia, algunos de los factores que representan el poder establecido, los poderes institucionales, a tratar de buscar simpatizar con la nueva emergencia. En Venezuela tuvimos un caso insólito. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, bueno, que había sido puesta allí por los partidos democráticos, bueno, en primer lugar autoriza a Chávez para convocar una constituyente que estaba fuera del orden constitucional. Es decir, eso era una figura que no existía en el orden constitucional. Además de eso, se presenta una demanda de inhabilitación contra Hugo Chávez cuando era candidato por haber dado un golpe de Estado. Y esa misma corte
declara sin lugar la demanda de inhabilitación. Claro. Es decir, van comenzando las sesiones frente a la fuerza de la barbarie que avanza, y en vez de cerrar el paso, como ha hecho América Latina y han hecho algunos líderes latinoamericanos en algunos momentos, como lo hizo Rómulo Betancourt en Venezuela en la época de la guerrilla, que no permitió que el sistema político se fracturara, mantuvo el coraje de las instituciones en la defensa de sus bases. Bueno, y como ha ocurrido en otros lugares del continente. Pues ahora, Ollanta Humala señala, ha moderado mucho su discurso, digamos, su discurso es distinto a su plan, ¿no? El plan, si uno lee el plan es un plan muy radical, digamos, pero su discurso es distinto. Y él señala que lo que vale ahora es un compromiso que él firmó hace unas 3 semanas, y parece que va a salir un segundo compromiso ahora nuevo, con las personas que él está trayendo para elaborar, en fin, nuevas propuestas, o morigerar algunas de las propuestas que hay en su plan. ¿Usted le parece que eso, porque no necesariamente, digamos, él no está en este momento con un discurso muy agresivo? No, sí lo he visto. Y repito, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Eso, por supuesto, es algo indiscutible, ¿no? Lo que pasa es que realmente no veo ni en su plan de gobierno, ni en su tradición familiar, ni en lo que ha significado su padre en la historia del Perú, ni su hermano, ni los intentos o las pachotadas de golpes militares que han dado, y lo que decía hasta hace muy poco tiempo, no veo relación con esa moderación, vamos a llamarla así. Y me recuerda mucho a la que tuvo Hugo Chávez, muy parecida, ¿no? Hugo Chávez dio un golpe de Estado y tenía un planteamiento de un radicalismo casi polpotiano. Bueno, en la campaña electoral se suavizó, tú dices, lo que tú decías, ingresó a la campaña porque lo convencieron, porque lo que creía era en la guerra, en la violencia. Lo convencieron de que entrara y de repente se convirtió en la Cenicienta. Hacía pues unos planteamientos democráticos, el imperio de la ley, aquí iba a haber una dictadura de la ley. Bueno, hasta que logró ponerse en el sitio, y lo primero fue vulnerar la Constitución, y después inició todo el proceso de hacer de Venezuela un Estado totalitario en sus manos, que no lo ha logrado aún, pero que sigue con su intención. Claro, uno se pregunta también, ya para ir terminando esta conversación interesante, así como el Perú quedó vacunado, digamos, contra los desequilibrios macroeconómicos luego del primer gobierno de Alan García, y ahora la opinión pública está muy alerta, apenas se produce un déficit fiscal, la inflación sube un poco, ¿no? De alguna manera también quedó vacunado contra los desequilibrios autoritarios, por llamarlos así, luego del gobierno de Fujimori. Entonces también hay una sensación de alerta frente a cualquier cosa que pueda ocurrir. ¿Eso no sería garantía suficiente? Creo que no. Es decir, creo que efectivamente estamos ante amenazas por los dos lados. Tengo un matiz de diferencia con lo que dice respecto a Vargas Llosa. Él no es que él haya encontrado virtudes a Humala inéditas, sino que en realidad lo considera un mal menor ante otra candidatura que tiene credenciales democráticas, otro movimiento, más bien decir, con credenciales democráticas pues funestas. Y yo creo que lo que corresponde, parte de lo que corresponde a un sector del país que está en el centro, y es procurar la mayor cantidad de compromisos con ambas candidaturas, la mayor cantidad de compromisos explícitos, y por supuesto que deben ser acompañados con el acompañamiento de personas que garanticen que esto que se está diciendo ante la opinión pública pueda ser llevado a la práctica. Esto no lo garantiza, ¿no? Por ejemplo, en el evento que hemos tenido de libertad de expresión en el IPIS, yo creo que ambos han expresado compromisos muy importantes, por ejemplo, como los canales del Estado. Son cosas que nunca se han visto. Se ha llegado a decir que las licencias de televisión serían entregadas por entidades autónomas. Bueno, todo esto nos puede caer en saco roto, y yo creo que más allá de la prevención que pueda tenerse contra cada candidato en este momento, corresponde exigir, procurar compromisos y hacerlos lo más exigentes posible. Un pequeño comentario. Sí. Estoy de acuerdo contigo, sin embargo tengo un matiz.
y es el siguiente, ¿no? Y tengo que decirlo de una manera directa, ¿no? El comandante Humala ha incurrido en delitos militares obvios e indiscutibles. Tiene en su prontuario cosas que nadie las ha inventado, sino que las hizo. Keiko Fujimori era una niña cuando su papá era presidente. Ella, y desde el derecho romano hasta nuestro día, nadie puede ser enjuiciado por crímenes cometidos por su padre. Y tenemos además un ejemplo muy cercano, que es el de Martín Torrijos. Martín Torrijos fue un presidente excepcional de Panamá y era hijo de su padre, pues, que fue uno de los dictadores populistas por excelencia en Centroamérica, y además el padre político de Noriega. Es decir, yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de votar y no hacer culpable a alguien de los delitos de su padre. Bueno, yo les agradezco mucho a Carlos Raúl Hernández y Ricardo Uceas por su participación en la Hora AM. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Vittorio Corvo. Él ha sido presidente del Banco Central de Chile, es miembro del Consejo Consultivo del Fondo Monetario Internacional, y antes vamos a tener un breve comentario. Regresamos.